Muchísimas gracias y muy feliz. Gracias por la invitación al CISBA y al Instituto de Bioética de la UCA. Muy honrado. Con gran alegría hemos recibido este documento, esta declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, especialmente deseado y querido por el Papa Francisco. Como se nos dice en la presentación, hace ya 5 años se consideró oportuno la redacción de un texto subrayando la imprescindible concepto de dignidad de la persona humana en el seno de la antropología cristiana e ilustrando el alcance y las implicaciones beneficiosas a nivel social, político y económico, teniendo en cuenta los últimos desarrollos del tema en el ámbito académico y sus comprensiones ambivalentes en el contextos actuales. La primera redacción, allá por el 2019, resultó insatisfactoria y se decidió seguir adelante, pero con un texto ex novo 2 años más tarde. Y para hacer breve la historia, finalmente en noviembre de 2023 se le presentó al Papa, quien aprobó estas deliberaciones, hizo algunas observaciones para resaltar en el texto algunas temáticas estrechamente relacionadas con los temas de la dignidad, como por ejemplo el drama de la pobreza, la situación de los emigrantes, la violencia contra las mujeres, etcétera. Temas muy queridos del Papa Francisco y tal vez no tradicionalmente tratados en los artículos o en los argumentos de bioética, más allá de la general nómina de bioética social. El Santo Padre había pedido explícitamente que se prestara mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se producen actualmente en nuestro tiempo, a la luz de Fratelli Tutti. Él ya había tocado varios temas de esto en un plan más de la casa común, en el plan más social. El concepto dignidad infinita lo utilizó por primera vez el Papa San Juan Pablo II en un encuentro con personas que sufrían ciertas limitaciones o discapacidades para mostrar cómo la dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias externas o características de vida. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, ha querido subrayar con particular insistencia que esta dignidad existe más allá de toda circunstancia, invitando a todos a defenderla en cada contexto cultural y en cada momento de la existencia de una persona. En definitiva, podemos afirmar que estamos ante un documento que, debido a la seriedad y centralidad de la cuestión de la dignidad en el pensamiento cristiano, necesitó un considerable proceso de maduración para llegar a la redacción final. Queda claro y evidente que no es un texto improvisado ni inconsulto, sino que es un texto de fuste donde la Iglesia manifiesta su preocupación frente a los posibles equívocos que se pueden presentar en relación a la expresión dignidad humana. Y aquí quisiera hacer una observación también especial. El documento no habla tanto de dignidad de la persona, como estábamos habituados más bien en los ámbitos bioéticos del personalista, debido a que algunas concepciones filosóficas o ideológicas no reconocen la dimensión persona al ser humano, sino después de ciertas etapas de su desarrollo. Y una vez más, la Iglesia, que quiere hablarle a todos, opta por confirmar el magisterio de la Iglesia, donde dignidad de la persona humana y dignidad humana son sinónimos, pero que aquí, para poder agilizar el texto, va adelante. Valga una pequeña nota personal. Yo recuerdo hace muchos años ya, dialogando con el querido cardenal Sgrecha sobre el concepto ser humano, persona humana, que había una gran discusión al inicio de vida, si teníamos que usar siempre persona, al hablar de persona, algunos médicos y quedaban fuera del diálogo. El concepto ser humano era mucho más englobante, podíamos utilizarlo desde el primer momento de la concepción, y ya se estipuló de aquel momento que son sinónimos para el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, aquí no hay ningún punto de conflicto, estamos hablando exactamente de lo mismo. La declaración hace referencia en varios pasajes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, que en su artículo primero dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Al conmemorar el 75 aniversario
de este documento, la Iglesia proclama una vez más su convicción de que, creado por Dios y redimido por Cristo, todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y amor precisamente por su dignidad inalienable. Nuestra declaración introduce la expresión de Juan Pablo II, como decíamos recién, dignidad infinita, lo que significa que está exenta de todo límite en el tiempo y el espacio. Como escribía el otro día un artículo la doctora Laura Palazzani, esta dignidad está en cada hombre y en todos los hombres, desde siempre y para siempre. La dignidad hace referencia al hombre en cuanto hombre, más allá de cualquier apariencia exterior, cualquier etapa del desarrollo que haya alcanzado, embrión, sujeto muriente, prescindiendo de las capacidades que manifieste, razonar, querer o decidir, de las condiciones físicas o psíquicas, sano o enfermo, hábil, deshábil, de las condiciones sociales, rico o pobre, de la pertenencia étnica, color de piel, diversidad de culturas. La dignidad es humana, prescindiendo de circunstancias, situaciones y características que nos hacen a todos diversos unos de otros. La dignidad radica en nuestro ser, que es lo que nos constituye en iguales. Aquí llegamos a un punto fundacional, diría yo, de la declaración. Se habla de dignidad ontológica, número 7 en adelante, que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia. En varios pasajes se insiste en el concepto de dignidad ontológica como el principal reconocimiento, aunque sin desconocer una cuádruple distinción: dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y dignidad existencial, en distintos niveles de la dignidad humana. Por ejemplo, al hablar de dignidad moral, se refiere al ejercicio de la libertad por parte del humano, y sabemos que muchas veces el mal uso de la libertad atenta contra la propia conciencia. Decimos que se comportan de un modo no digno de su naturaleza amada por Dios y llamada al amor del otro. Parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. Puede perderse la dignidad moral, pero no la dignidad ontológica. Y es aquí que radica la fuerza para intentar que puedan arrepentirse y convertirse, siempre número 7 de la declaración. En el número 8 de la declaración se explicitará temas de dignidad social existencial que por tiempo no analizo acá. Pero fíjense qué interesante, otra característica de este documento es que hace una gran recorrida tradicional, hechos del magisterio histórico, el Concilio Vaticano II, diversos papas, diversos documentos, obviamente también Papa Francisco, desde luego. Y surge el tema de la libertad y la conciencia, puntos centrales de Gaudium et Spes, ¿no es cierto? Libertad y conciencia, conciencia y libertad. La dignidad no se adquiere o se pierde porque la dignidad es o no es. Es una realidad ontológica radical que se justifica en el plano de la razón, en la naturaleza intrínseca del hombre como dato originario, que debemos reconocer a priori. La dignidad no nos la da ni atribuye nadie, ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración confirma, lo hace parte del derecho positivo, pero no la confiere. Si no fuera así, dependería de la voluntad arbitraria de alguien o de algo. En la teología cristiana, de forma complementaria a la filosofía, refuerza la verdad de la razón con la fe que nos revela que somos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que nos da la capacidad única de amar a Dios y de ser amados por Él. Frase fundamental porque es donde radica el concepto de dignidad humana cristiana en el hombre. Amar, ser capaces de amar a Dios y ser amados por Él. Esta es la síntesis donde pone su fundamentación, su raíz, el concepto de dignidad humana en la doctrina cristiana. Esta visión de la verdad ontológica de la dignidad humana prescinde por incompatible
de todo relativismo, subjetividad, percepciones o ideologías, por populares que sean. Se confirma lo que siempre enseñó la Iglesia: la dignidad humana, la dignidad de la vida humana es ontológicamente fundada. A contramano de algunas tendencias actuales, aconseja recordar la definición clásica de persona de Boecio como sustancia individual de naturaleza racional, si la habremos estudiado, ¿no es cierto? En número 7, explicándola brevemente, pero con los conceptos tradicionales y precisos. Incluso se detiene en el concepto de naturaleza, otra palabra que parecía prohibida en las líneas bioéticas modernas. Vuelve a rescatar este concepto de naturaleza que ha sido tan cuestionada y negada en varias corrientes del pensamiento actual. Se propone la naturaleza como las condiciones propias del ser humano que hacen posibles las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. El ser humano no crea su naturaleza, la posee como un don recibido. Puede cultivarla, desarrollarla, enriquecer sus capacidades. En el ejercicio de su libertad para cultivar la riqueza de su propia naturaleza, la persona humana se construye a sí misma, se desarrolla con el paso del tiempo. Aunque por ciertas circunstancias no pueda utilizar estas capacidades, la persona siempre subsiste como sustancia individual con toda su dignidad inalienable. Niño no nacido, persona inconsciente, en agonía, etc. Todo esto nos recuerda a todos, especialmente a quienes tuvimos el honor de poder ser educados por Monseñor de Grecha, entre las muchas enseñanzas del recordado cardenal de Grecha, que siempre nos decía: ser en acto con capacidades en potencia, ¿no es cierto? Una realidad permanente. Más allá de toda circunstancia. Este es el estribillo repetitivo e insistente de toda la declaración. Diríamos que dignidad infinita, frase de Juan Pablo II. Más allá de toda circunstancia, pensamiento fundamental del querido Papa Francisco. Este es el estribillo repetitivo e insistente de toda la declaración. Al decir del cardenal Fernández en la presentación de la declaración, es lo que tenemos que entender para poder hacer una buena hermenéutica de los contenidos y del pensamiento del Papa Francisco. Por ejemplo, cuando él dice que la Iglesia está abierta a todos, 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 ese es el nombre, todos. Pero hay que ponerle apellido, más allá de toda circunstancia. Todos, más allá de toda circunstancia. Pero la declaración no se queda en el plano teórico de filosofía o de teología, sino que baja a la práctica para aplicar correcta y plenamente el concepto de dignidad humana a los problemas centrales de nuestra época: pobres, guerra, migrantes, trata de personas, abusos sexuales, violencia contra las mujeres, aborto, maternidad subrogada, eutanasia y suicidio asistido, descarte de personas con discapacidad, teoría del género, cambio de sexo, violencia digital. Varios de estos temas bioéticos nos llaman a la cultura de la vida, que hemos predicado y enseñado durante tantos años a la luz de San Juan Pablo II, desde el inicio hasta el fin natural, como contraposición, con la contraposición a cultura del descarte. Y acá hay otra novedad. La declaración nos invita para no adormentar la conciencia y poner especial atención a toda la violación de la dignidad de la persona, incluso aquellas que pueden ser menos evidentes, más silenciosas, escondidas detrás de lenguajes ambiguos, ideologías, haciendo que cada violación de la dignidad humana sea un fracaso para el hombre y para la humanidad. Creo que este es uno de los objetivos de la declaración. Es interesante y en cierta forma una novedad que se contraponga a cultura de la vida, cultura del descarte, y no de cultura de la muerte, como hacíamos habitualmente. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que la cultura de la muerte no era solamente matar, la guerra, la eutanasia, sino era aquello que mataba, entre comillas, al hombre. Y justamente la cultura del descarte pasa a ser el contenido de esta parte grande
de la cultura de la muerte. La cultura del descarte de cualquier ser humano, grupo de seres humanos, es darles muerte, es ampliar negativamente las víctimas de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, pues, asume una dimensión aún más grande y más grave. La declaración aclara varias veces que no pretende ser exhaustiva, que redujo mucho la primera parte y que varios temas han quedado fuera por no hacer el texto muy extenso. Aceptando y comprendiendo esta opción del dicasterio, sin embargo, hago notar, no como crítica, sino como interrogante, la total ausencia del tema de la inteligencia artificial y sus determinantes, artificial y sus implicancias éticas sobre la dignidad humana, especialmente cuando los algoritmos pasan a ser determinantes por sobre la dignidad de la persona y del bien común. Omitir los desafíos de la algorética nos pone en una situación análoga a la de hacer del mercado la única o principal variante social, descuidando las inequidades y los nuevos tipos de pobrezas, que va a tratar el documento en 1.36-37. Me hace reflexionar que lo que para la Pontificia Academia para la Vida es tan importante no se refleja en la declaración ni siquiera en una nota de texto. Siguiendo con analogías, vale recordar que la declaración retoma una vez más la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia sobre el rol del Estado en relación a la dignidad humana. Cada persona individual y al mismo tiempo cada comunidad humana tiene por tanto la tarea de la realización concreta y efectiva de la dignidad humana, mientras que corresponde a los Estados no solo protegerla, sino también garantizar las condiciones necesarias para que florezca en la promoción integral de la persona humana. La dignidad humana es la razón para reaccionar contra las violaciones a ellas, usando un lenguaje de igualdad, de equidad, de paz, de acogida, de los deberes más allá de los derechos del amor, del ciudadano, del amor y del cuidado, en las relaciones, en la reciprocidad, en el reconocernos pertenecientes a la comunidad humana. Termino, la declaración se convierte en una fuente riquísima de textos del magisterio de la Iglesia, insisto, del Concilio Vaticano II, de los padres de la Iglesia, de autores clásicos, de diferentes papas. Es una oportunidad estupenda para recordarlos y confirmar un pleno valor y actualidad incluso en temas tan modernos y actuales como lo de la presente declaración. Se confirma todo un hilo. Esto ayuda a conocer y comprender mejor el pensamiento y la visión que tiene el Papa Francisco sobre los temas fundamentales de nuestra fe y de la identidad cristiana. No podemos disociar o disgregar las enseñanzas del Papa, sino integrarlas y planificarlas a la luz de su magisterio y en especial de sus principales documentos como el presente. Espero haber estado en tiempo. Muchas gracias.